otorga a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho el reconocimiento a la integridad y la lucha contra la corrupción 2022 como un estímulo a todos los magistrados fiscales que desarrollan un trabajo tesonero en favor de la justicia y de los más altos intereses del pueblo dominicano. Santo Domingo, 9 de diciembre del 2022. La corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado. Afecta el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos, impactando temas esenciales para su desarrollo como la educación, la salud, el empleo, la libre competencia, e impacta negativamente en la inversión extranjera y deja a los países con sus gentes sumergidos en el atraso y la pobreza. Kofi Annan definió la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. La corrupción es un flagelo canceroso que castra nuestras posibilidades de desarrollo. Siempre deberíamos preguntarnos, ¿cuántas víctimas deja un acto de corrupción? ¿Cuántos actos de corrupción puede promover una sola muestra de impunidad? He dicho en otras ocasiones que la carrera contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, es de resistencia. No podemos pretender mover las fronteras de la impunidad sin obstáculos de todo tipo. Por ejemplo, en un momento el Poder Judicial alegaba que no podía castigar la corrupción porque los casos no llegaban a los tribunales, lo cual era cierto. Cuando los casos llegaron, alegó que no llegaron con pruebas suficientes, lo cual podría ser cierto en algunos casos, pero discutible en otros. Pero ahora que los casos llegan con pruebas suficientes, alegan que es demasiada, muy técnica, compleja y sobre muchas personas. Como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no la dinámica delictiva que se está investigando. En fin, siempre hay una excusa para favorecer lo procesado por corrupción. Y cada quien sabrá ante el espejo que pondrá su rostro para que lo refleje la historia. Ya lo cantó Pablo Milanesa. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Es una realidad que en República Dominicana hay que sobreprobar cuando se trata de casos de corrupción. Ya lo veíamos en el video en alguna de nuestras participaciones en los procesos penales. En estos procesos se desnaturaliza y tergiversa al extremo. Se ha creado un estándar irracional y metafísico para mantener abiertas las puertas de la impunidad. Hagamos algunas preguntas. ¿Dónde están las sentencias de principio jurídico en materia de corrupción? ¿Dónde están las sentencias, al menos buenas, sobre corrupción? ¿Dónde está el contenido pedagógico de las decisiones sobre corrupción? ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten estas decisiones? ¿A qué se apuesta? El cuidado y la cobardía suelen estar presentes al momento de juzgar casos de corrupción. Se suele temer castigar a miembros de espacios de poder que luego pueden decidir el futuro del juzgador. El operador del sistema de justicia tiene que aplicar la ley, aunque luego se la cobre. Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuando la historia pase balance desde el Ministerio Público, procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido. La corrupción en nuestro país no es nueva, eso lo sabemos todos. A pesar de que en las mediciones de cada año quedábamos en los peores lugares de los países con más corrupción, en la agenda de la dirigencia política el tema siempre estaba ausente o solo era utilizado con fines exclusivamente políticos. Esa es una realidad innegable. Las oficinas de los fiscales no se caracterizaban precisamente por tener como prioridad las investigaciones de corrupción. Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco. Y cuando solían ser llevados en alguna excepción, por lo general, los imputados terminaban beneficiados
con la jurisprudencia de la corrupción. Frase que acuñé a partir de la realidad que viví en el 2005, en ocasión del caso conocido como Educación, y no me refiero a la investigación que tenemos en la actualidad en curso. Reitero, un caso del 2005 que conocí entonces siendo fiscal adjunta en Santiago, pero volví a vivir esa misma experiencia en el 2010 con el caso de aduanas y en el 2014 con el exministro de Obras Públicas, en el que el imputado terminó con un archivo y la fiscal terminó siendo acusada. En todos estos casos hice una búsqueda de la jurisprudencia y el resultado fue decepcionante. Lo que encontré fue una jurisprudencia que en términos generales estaba llena de cambios de criterios, de inobservancia a los estándares de valoración de la prueba y de una irracionalidad tan palpable que hacía evidente que el resultado no había sido producto de un error judicial o una justificada variación de criterio del tribunal. Debo reconocer que estos criterios por lo general solo tienen aplicación para el caso de corrupción. No existían antes y no permanecen para otros. Espero que en un momento no muy lejano podamos ser capaces como sociedad de hacer un análisis objetivo de esta realidad, no necesariamente en el marco del clásico y entendible escenario de contradicción que son los tribunales. Es pertinente preguntarnos, ¿por qué no nos atrevemos a debatirlo desde la academia o las escuelas de derecho? Quizás porque nos daremos cuenta de que la realidad es que somos uno de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas para la corrupción. Y para eso es suficiente hacer un breve ejercicio de derecho comparado, por ejemplo, con Colombia y otros países de la región. Por las funciones que habíamos tenido dentro del Ministerio Público, desde el 2005 intentamos llevar algunos de los casos, de los escasos procesos de corrupción que se dejaba en la Fiscalía, ya que es sabido que los casos de corrupción se llevan por una procuraduría especializada. Por eso comencé desde muy temprano en mi carrera a sentir lo que implicaba llevar un caso de corrupción. En el caso de aduana, en ese momento se entendió que era una afrenta atreverme a judicializar un proceso en el que había hijos de connotados dirigentes del entonces partido de gobierno. Nunca olvidaré unas horas después de haber realizado los allanamientos de ese caso, un alto dirigente político se animó a presentarse a mi despacho de fiscal de Santiago y textualmente me dijo: pero tú no sabes qué has hecho, tú sabes a quién has allanado. Esto no es un error, es una afrenta imperdonable. Y tú no tienes la fortaleza ni el arraigo político, porque ni siquiera sabes buscar un voto, cosa en la que tenía razón. No sabía buscar voto, pero sí instrumentar el proceso. Y me dijo: pero si no solicitas medida, quizá yo pueda evitar que el partido no te la cobre. Mi respuesta fue simple: no se preocupe por mí, pero si en algo usted quiere ayudarlos, puedes recomendarle que busquen buenos abogados, porque nuestra investigación ha recabado muchas evidencias. Como sabía el nivel de presión que tenía el caso, opté por subir con mi equipo a la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, en la que pedimos 18 meses de prisión preventiva y complejidad, la cual fue otorgada por el tribunal al entender la calidad de la investigación que habíamos realizado. Esa conducta de convertir al fiscal en objetivo de los poderosos intereses que muchas veces afectan una investigación de corrupción, hoy día sigue vigente.
pero con mucho más poder y recursos que lo que se tenían en el 2010. Eso es algo que este equipo, bajo la dirección de la Procuradora General Miriam Germán Brito, a quien reconocemos y agradecemos estar al frente de nuestra institución, tiene más que claro. Como dijo Gandhi, no vamos a disculparnos por hacer lo correcto. Para el 16 de agosto del 2020, la PEC era un equipo de apenas 6 fiscales, sin recursos y con las manos atadas para investigar la corrupción. Una realidad que no era novedosa, pero que había indudablemente se había impactado por el hecho de que la corrupción había penetrado al Ministerio Público hasta sus más altas instancias, en un vergonzoso entramado corrupto en el que desde adentro se persiguió a los fiscales que no accedieron a ser parte de ese esquema. La corrupción desde el Ministerio Público nos laceró y dañó mucho, pero la hemos reconocido, perseguido penalmente y judicializado conforme a lo que establece el Estado de Derecho. Y se sigue investigando, a diferencia de otros que prefieren ocultarla bajo el cliché de que cada cuestionamiento es populismo penal. Pero tenemos claro que no es populismo penal, es corrupción y la obligación es detenerla y tomar la medida del lugar. Lo otro es complicidad por omisión. El que no quiera que lo cuestione ni rendir cuentas no puede ser servidor público. Recientemente cuestionamos a un procesado y le preguntábamos por qué accedió a pagar soborno y por qué no había denunciado la extorsión. Y esta persona respondió: ¿a quién usted quería que le denunciáramos que nos estaban extorsionando y exigiendo un pago de soborno, si lo estaba haciendo el propio Procurador General de la República? Esto pone de manifiesto que, si bien es cierto, todas las manifestaciones de corrupción son terribles para cualquier país, la que viene de la administración de justicia tiene un impacto devastador para toda la sociedad. Cuando el que está llamado a hacer cumplir la ley usa su poder para violarla, en su ejercicio, lacera profundamente el objetivo de la justicia. En la lucha actuar contra la corrupción debemos reconocer que el Poder Ejecutivo nunca ha intervenido en nuestro trabajo y que de hecho se han establecido recursos especiales al Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción. Eso no lo agradecemos porque es su obligación. A pesar de que todavía tenemos muchos desafíos por delante, somos conscientes del equipo que tenemos en la actualidad, al que la Procuradora Magistrada Miriam Germán Brito le permitió convertir el auditorio de la Procuraduría General de la República en espacio de investigación. Hoy no tenemos auditorio en la Procuraduría, pero sí tenemos un fuerte e inédito e indetenible equipo de investigación. La forma en que nos hemos trazado estas investigaciones partiendo de la realidad de que en República Dominicana, como decía mi compañero Wilson Camacho, en los casos de corrupción debemos sobreprobar las imputaciones, algo que, sumado al hecho de que cada caso implica interrogar a cientos de personas, analizar miles de perfiles, rastreo financiero y societario de cientos de compañías. Esa es la razón por la que muchas veces nos tomamos un tiempo que algunos consideran excesivo, pero los casos están listos cuando lo están. Lo que sí ustedes pueden tener la seguridad es que el Ministerio Público no ha parado una sola investigación, ni lo hará. Quiero pedirles la anuencia a todos los presentes
para que me permitan nombrar a algunos de los miembros del equipo, de mujeres y hombres que han hecho posible estas investigaciones. Aunque las enunciaciones siempre suelen ser injustas: Mirna, Rosa Alba, Aurelio, Rosa Isabel, Jonevi, José Miguel, Wagner, Arolyn, Elvira, Endinson, Jonathan, Ernesto, Alexi, Marinette, Elizabeth, Jensi, Andrés, Luisa, Yudelka, Emmanuel, Wendy, Miguel, Carlos, Eduardo, Héctor, Elaine, Sureli, Miguel Ramos, Joanna, Miguel Cruceis, Melvin, Pedro, María Solivares, Dimersi, y con ellos a todos los miembros del equipo. Gracias del alma por el enorme sacrificio, por trabajar sin horario, por muchos días alcanzar a ver el alba en las oficinas o realizando alguna diligencia de investigación, después de decenas de horas seguidas de trabajo, por poner los objetivos por encima del obstáculo. Gracias como ciudadana y como fiscal, y a su familia, no solo las gracias, les pedimos comprensión y perdón. Pero esto no es por nosotros, es por ustedes, es por el país, es por todos. Porque este equipo ha tenido que cambiar su forma de vida. Hoy día tenemos que saber con quién conversamos, a dónde vamos, con quién nos juntamos, qué hacemos o planificamos nuestra vida personal. Todo eso se ha visto y seguirá profundamente impactado por este trabajo en el que pasamos la mayor parte de nuestros tiempos, pero no lo vemos como un sacrificio, sino como una responsabilidad ante el país.